Sí, decíamos que el presidente Gabriel Boric reaccionó a una columna que escribió el expresidente Sebastián Piñera en El Mercurio ayer, donde habló Piñera de promesas populistas que el gobierno no puede cumplir, aludiendo a demandas y al paro de los profesores. Y el presidente Boric evitó polemizar, dijo que su atención está en la gente y no en responder a la exautoridad. Más directa, eso sí, fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien recordó el déficit fiscal y el endeudamiento que les dejó la administración anterior. Daniela Ruiz Tagle tiene más detalles. Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, habló el presidente de la República, Gabriel Boric, durante la jornada de ayer en lo que fue su visita a Alto Biobío. El mandatario aterrizó pasadas las 13 horas en helicóptero en Ralco y antes de reunirse con las comunidades pehuenche que lo estaban esperando en Alto Biobío, decidió almorzar. Mientras caminaba hasta el restaurante, el jefe de Estado fue consultado por la prensa por las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien en una columna publicada en el diario El Mercurio arremetió duramente contra su administración y también contra el Colegio de Profesores. Los estudiantes primero, tituló Piñera, los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no puede cumplir, ni de un colegio de profesores que se preocupa mucho de sus propios intereses y muy poco de mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Esas fueron las palabras del expresidente Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que dijo Gabriel Boric al respecto? Él no mostró interés en responderle directamente al exmandatario ni en ahondar lo que denominó una polémica absurda por la prensa. Para el jefe de Estado, dice, es más importante la gente y sus necesidades que su predecesor. Así lo verbalizó durante la jornada de ayer. Escuchemos al presidente Boric. Y estamos preocupados de la gente, de sus problemas y no de polémicas absurdas que en nada construyen ni en nada ayuda a la gente que lo necesita hoy día. No tengo nada que decirles, me preocupa más la gente que el expresidente. Cada uno a la altura de... Eso lo jugará la historia. En Chile deberíamos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal, los que tienen pensiones que no les alcanzan para llegar a fin de mes, que de andar peleando por la prensa. Esa por lo menos es mi preocupación. Eso lo juzgará la historia, dice el presidente Gabriel Boric. La ministra del Interior, Carolina Toá, habló más temprano sobre este tema y pese a que intentó esquivar la pregunta, de todas formas respondió y lo hizo de una manera más directa. La jefa del gabinete indicó que el gobierno no es populista y que si lo fuera, hubiese ahondado el déficit fiscal que heredó de la administración anterior. Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos. Somos un gobierno responsable que ha reducido, que ha hecho un esfuerzo de ordenamiento fiscal único en el mundo. Somos reconocidos en el mundo entero por esa medida y eso creo que habla por sí solo. El exministro de Educación del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, respaldó las palabras del exmandatario, señalando que la condonación del CAE es efectivamente populismo. La condonación del CAE y el pago de la llamada deuda histórica fueron promesas de campaña que el actual gobierno hizo sabiendo que no estaba en condiciones de cumplir. ¿Qué es eso sino populismo? Se cedió a intereses de grupos específicos dejando de lado el interés general y se dejó también de lado las prioridades urgentes de nuestro sistema educativo. En la oposición también hicieron eco de las declaraciones de Piñera. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se refirió al respecto y también lo hizo el diputado UDI, Jorge Alessandri. Si ellos fueron tan inocentes de creerle a Boric que iban a pagar la deuda histórica, yo no sé con qué recursos, ese no es un problema de los miles de niños que necesitan nivelar su conocimiento luego de la pandemia. Esas promesas populistas evidentemente eran mentiras y los que las hacían sabían que no la iban a cumplir. Tendrán que pagar sus responsabilidades políticas y no seguir jugando con lo más importante que tiene un país. Que, dice él, son los jóvenes y los niños. En el oficialismo salieron a respaldar a Gabriel Boric y arremetieron de vuelta en contra de Sebastián Piñera. El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, señaló que, considerando la gestión de Sebastián Piñera en materia de educación, el expresidente tiene que tener más pudor, dice él, a la hora de hablar sobre este tema. Y el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri, fue mucho más duro. Criticó en duros términos a Piñera, señalando que es un cara dura, dice él, y un desvergonzado.
con esta columna de opinión donde uno de los principales responsables del abandono de la educación pública en Chile se erige como una figura crítica. A mí me parece que hay que tener un poco de pudor. Piñera es un desvergonzado y cara dura. Viene a dar cátedras de lo que hay que hacer y que no hizo en su gobierno. Bueno, no es la primera vez que el expresidente Sebastián Piñera cuestiona al gobierno esta semana. Ya habíamos escuchado que, por ejemplo, el expresidente habló acerca de la posición de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, señaló que un presidente siempre tiene que pensar en el interés común, el de Chile, esto luego de solicitudes de renuncia por parte de personeros de la oposición, pero como sea, la estrategia de la moneda, o al menos el mensaje que quiere entregar, es que el foco no está puesto en las provocaciones de la oposición que se suman a la petición de renuncia en contra de quien ya nombrábamos anteriormente, que es el ministro Giorgio Jackson. Mira, Daniel, algunas cosas yo creo. Lo primero, efectivamente, hubo una disciplina fiscal bajo este gobierno, pero hay que decir que la ley de presupuestos que rigió el primer año de este gobierno la hizo Sebastián Piñera. Ahora, dicho eso, es bueno que este gobierno haya respetado esa ley, o sea, la haya cumplido. Usted dirá, ¿pero qué tiene eso de cumplir la ley? Es que muchos gobiernos no lo hacen. Se endeudan, etc. Entonces, yo creo, para ser justos, que la disminución del déficit público es obra en el primer año de Piñera, y el cumplimiento, que también es mérito de este gobierno, es mérito de Gabriel Boric y Mario Marcel. Dicho eso, más allá de las palabras de Carolina Toá, que son palabras que yo creo que son injustas, yo creo que esto es. Lo segundo, la ley de presupuesto que rige este año es del presidente Gabriel Boric, y en esa ley de presupuesto aumenta el déficit. El déficit de este año va a ser mayor que el déficit del año pasado, por lo tanto también ahí hay que poner paños fríos, porque resulta que cuando hicieron la ley, esta ley de presupuesto, ya el déficit aumenta y por lo tanto el endeudamiento sigue aumentando. Lo tercero que podríamos decir es que efectivamente bajo el gobierno de Sebastián Piñera aumentó el déficit y hubo endeudamiento, pero porque la oposición amenazó con un montón de cosas para que aumentara el déficit. No solamente en las calles y con violencia, sino que también con reformas constitucionales donde tenían mayoría para seguir sacando plata de las AFP. Entonces, las declaraciones de todas son también muy injustas desde ese punto de vista. Participó Piñera, claro, pues estaba gobernando. Participó la oposición que hoy gobierna también. Entonces, achacarle solo a un sector, yo creo que es de una injusticia muy grande. Yo no sé lo que le pasa a Carolina Toá, pero las cosas son como son y son recientes. No nos podemos olvidar de lo que pasó hace 2 o 3 años. Esto es así. Con respecto a Piñera, sí, yo no sé por qué. A ver, los presidentes, ojalá que se dediquen a una vida más tranquila. ¿Qué sentido tiene Sebastián Piñera de acusar al presidente Boric cuando son otros los líderes de la oposición? ¿Son otros los que están en la política activa? ¿O es que él está en la política activa? Es que así parece. Pero esta semana no es primera vez que habla. ¿Para qué? ¿Con qué? Perdón, fue invitado al Consejo Constitucional. Sí, pero para hablar hizo una exposición, pero claro. Puede hablar de constitución, de principios generales. Y después respondió preguntas de la prensa, claro. Sí, bueno, puede ser, efectivamente. No, pero esta fue una columna. Sí. No, me refiero a lo que ya había hablado, que mencionaba Daniela, que sucedió también. Sí. Claro. Respecto a Giorgio Jackson, un presidente siempre tiene que pensar en el interés común, el de Chile, decía él. Claro, una cosa es efectivamente asistir como exmandatario al Consejo Constitucional para su exposición, en fin, y otra cosa es después responder las preguntas de la prensa, porque ahí hay otro interés. Puede haber, finalmente, un interés de un tercer mandato. Yo diría que sería bueno mejorar el lenguaje también, porque decir Piñera un cara dura, no puedes decir de otra manera, porque si entonces el diputado de cualquier partido de la oposición le diga Boric es un cara dura. Manucheri fue en este caso. Eso fue Manucheri, del Partido Socialista. Si otro dijera Boric es un cara dura, porque podría decirlo, ya que estamos en esa, caemos en un lenguaje que no tiene ningún sentido. Hay que dar argumentos, más que adjetivos, porque si no va a ser lícito que empiecen a decirle cara dura a Boric y terminamos en un marasmo de declaraciones. Bueno, digamos también que la respuesta era a esta columna en donde
por el paro de profesores, ¿no? El presidente hace un análisis respecto de promesas que hizo el candidato en su momento, Gabriel Boric, y que él las considera populistas. Y ahí está lo que sucedió con el CAE, o lo que ha pasado hasta ahora con el CAE, que él prometió que iba a condonar las deudas, y lo que pasa con la famosa y tristemente célebre deuda histórica de los profesores. Entonces, también efectivamente no se ha podido avanzar en esos temas. Ahora, si eso era populismo o no, si eso le sirvió o no al presidente, lo dirán quienes votaron por él. Y lo dirá la historia también. También. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Dani.